Bueno, aquí les estoy enseñando el primer proyecto del canal. Esto es una International 4700 con motor DT466, el electrónico, no el mecánico. La acabo de adquirir, la conseguí en Facebook Marketplace. La persona, el dueño de ella, la puso a un precio sumamente barato y me comuniqué con él. Me garanticé de hacer un FaceTime para saber que no era un scam. Me enseñó la grúa, la vi sus condiciones. Déjame enseñársela por dentro. Por dentro no está en malas condiciones. Para ser del 2001 y un vehículo que estuvo parado por más de un año, encuentro que está bien, tiene sus detalles, como estos vehículos parecen del clúster, del tacómetro, en marcamilla, la aguja de gasolina que dejan de trabajar. El aire acondicionado no funciona, pero el heater funciona. La transmisión es la 7 cambios, que es la 6 Plus. El windshield está roto, lo tengo que cambiar. Los trims están algunos rotos, tengo que repararlos. El clúster aquí, 246.000 millas. Como pueden ver, tengo que verificar eso con la computadora, a ver si son números exactos. Pero por dentro no está mal. Para ser del 2001 y para llevar mucho tiempo parada, no está, no está tan mal en malas condiciones. Así que todo esto yo lo voy a desmantelar para arreglarla, insularla, pintarla y montarlo para atrás. Bueno, estos son los líquidos que yo encontré. Tiene un líquido de power steering aquí en el steering column. Está liqueando por el sello. Eso se reemplaza el sello, un retenedor y para afuera. Otro líquido que encontré fue en la hard pressure pump. Eso viene un kit también. Se le reemplaza y deja de liquear. Pero hasta ahora eso es lo que encontré al frente, más o menos. Las baterías las puso nuevas. Tiene sus baterías nuevas. Tengo que reemplazarle un cable de batería que no me gusta cómo se ve. Como dije, una Jordan 21 foot. Por dentro de la capota, la pintura se despintó ya que estuvo mucho tiempo para afuera. El cable del windshield lo tengo que reemplazar. Tiene un poco de moho en la plataforma, pero eso se pinta, se elige y se pinta. Déjame enseñarle aquí arriba para que vean en el techo el moho, a ver si lo puedo acercar. Ok, mira, es hongo verde cuando lleva un camión mucho tiempo parado. Pues por eso es que yo supe que llevaba mucho tiempo parado. Y se lo pregunté al muchacho. Starter, él le hizo un jumper para prenderla por el push button porque había un cable, eso lleva un fusible, que cuando ese fusible se rompe, el starter no funciona. Él no lo reemplazó, lo que hizo fue un shortcut, le puso unos cables directos por fuera para que ella prendiera. El windshield se ve que lo repararon y está trabajando, pero tengo que reemplazar el cable. Voy ahora a darle una vuelta para que la vean alrededor de cómo están las condiciones alrededor de ella. No está tan, el modo de supervisor, como mencioné, pero las gomas están en buenas condiciones. Yo voy a eliminar el sistema de 8 rotos y lo voy a hacer 10. Le voy a montar aros 10 rotos para así poder tener más variedad de aros. De atrás me falta un L-arm que tengo que conseguirlo. Solamente tengo uno. Ese toolbox tiene moho, también lo voy a estar reemplazando. Y el tanque diesel también lo voy a reemplazar ya que tiene moho por dentro, por el tiempo que estuvo parado. El windshield, como mencioné, lo voy a reemplazar porque está craqueado, pero ahí en fuera está completa. Así que stay tuned y sigan conmigo, ven todo lo que voy a estar remodelándole y arreglándole esta grúa. Como pueden escuchar un misfire que ella tiene. La acabo de prender ella fría, eso es lo único que yo le encontré, que cuando está fría tiene un misfire, pero tan pronto calienta se le va el misfire. Yo le conecté el escáner y tengo problemas con el ICP, pero ya que voy a sacar el hard pressure pump para sellarlo, le pongo el ICP nuevo y le pongo el IPR nuevo y con eso resuelve el problema. Y a la misma vez también chequeo la cablería de los inyectores. Vamos a cambiar la junta del cover de válvula y poner los sellitos nuevos. Asegúrense en que esto no se le caiga. Tiene que tener 6 clips de eso.
So, esta es la junta del valve cover. Y esta es la galería de los injectores. Si se fijan, ya el O-ring está estirado. Él estaba liqueando ya por aquí. Otra cosa que me percaté cuando saqué el plug es del este cable marrón ya estaba ya despegándose. No, estaba afuera, literalmente. Este pin estaba afuera. Y este cable marrón va para este inyector. Literalmente el cable marrón es como un... Dependiendo para la dirección que va, es como si fuera un ground. Se fija, marrón aquí, marrón aquí, marrón allá. Esos primeros tres tiene el cable marrón. En donde corre para este lado. Si te fijas, se conecta aquí y de ahí sigue. Donde aquí yo te voy que ese mismo cable marrón tiene que conectarse y tiene que seguir para otro cable acá, que en este caso sería el amarillo, que tiene otro ground, el amarillo. So, puede ser, tiene dos ground, el marrón y el amarillo. So, marrón para los primeros tres y el amarillo para los 4, 5 y 6 inyectores. Y de fija, mira el plug, ya estaba ya salido literalmente. Puede ser que estuviera haciendo contacto, pero no muy bien. Otra cosa, cuando tú lo prendías y él calentaba, se sentía un fire, como un misfire. So, podría ser ese el caso. Anyway, galería nueva. El valve cover, marca Alien Power. Esta es la marca que yo siempre monto en los 7.3. Todo Power Stroke. Yo trato de montar esa marca muy buena y más económica que la original. Ya tenemos el valve cover aquí, que literalmente me imagino que parece la misma. Y también yo le he comprado a esta gente muchas piezas para motores diésel. Michigan Motorsport. Son buenos, buena calidad. Ellos tienen la cablería para los inyectores, marca Aliens, original. No original, pero como si fuera original. Mismo estilo original. Calidad OEM. Viene con sus tornillos, viene con su base. ¿Por qué es diferente? Porque esta trae la base. La otra que tenía puesta no trae la base o lo otro que pueden haber sido se la hayan quitado. Lo que me gusta de la base es que protege los cables. Es como un heat shield. Protege los cables un poco. Los dos de atrás ya están. Aprieto este tornillo. Hand tight. Pongo el plug de atrás. Un plugcito. Me aseguro que el clip entre. Ahí va. Hand tight. Busco la manera que el plug entre cómodo. Lo más importante es esto amarillo que esté bien. Es lo que va a hacer que el plug se mantenga pegado. No tenga juego. Ahí va. Pongo el clip. Justo este. Pantalla, lo mismo, verifico plug, pongo, clip, ajusto, hand tight y monto el plug. Ya tenemos la junta de cover de válvula y la rabisa puesta, clip puesto, perfecto, tenemos todo puesto, el plug obviamente es nuevo, o ring es nuevo, no va a liquear. Ahora este plug lo que hay que montarlo es el valve cover. El part number 182-213-561. Es el part number original de esos ring. Tú lo puedes comprar en todos lados, eBay, Amazon, donde quiera lo venden. There you go. Ya está dentro. Ahora es poner el cover de válvula. Ya le pasé el blower, limpié los conductos del intake. Ahora es montar el cover de válvula. So, antes de sellar, no se olvide montar ese plug aquí adentro.
poquito de lubricante para que lubrique, así no dañe los rings que tiene puesto. Vamos a echarle grease. Esto sí ayuda para que el rings no se vire, no se estire, no se rompa. Mira qué fácil entró. Ahí está. Mira qué fácil entró, suavecito. Ahí está. Sin ningún problema. Ya quedó. Ahora es montar los tornillos. Montar los tornillos. Empezar a montar todo para atrás. Acuérdate que al frente van largos, atrás van cortos, en la parte de atrás son cortos. El O-ring lo mismo, el O-ring de atrás yo le echo un poquitito nada más de lubricante. Ok, compresor puesto, base del compresor puesta, polea puesta, cover de válvula puesto. Todos los tornillos del cover de válvula están puestos. Injector harness está puesto. Pues está en la galería, montar la computadora. Y allá atrás, y hay un strain abajo. Ese strain yo lo voy a sacar, lo voy a limpiar y voy a montar todo eso, verificar que todo esté bien. Literalmente yo lo que estoy es verificando que todos los problemas que estos motores tienen, tratar de corregírselo para así el motor trabaje lo más bien. Ningún problema, trabaje de ningún problema. Y el más o menos saber dónde uno está parado con este motor. Tirarlo a correr, él corrió bien. Yo lo guié cuando lo compré alrededor de más de 8 horas, ya que me quedaba 8 horas donde yo vivo. Fui a otro estado a buscarlo y el trabajo de lo más bien. Sí, tenía sus liqueos de aceite por el high pressure pump y por el steering column, pero esto es el sello, lo que tengo que cambiar el sello ya son detalles mecánicas de ella y el queda de show, pero para el precio que me costó yo encuentro que está bien. Yo solamente pagué alrededor de $7,000 por esta grúa 2001, un 4700 DT466E, y en las condiciones que está con un Jordan 21 foot, la plataforma 21 pies atrás, está, precio está regalado. Él no era gruero, él la tenía él tenía un shop y en el taller de mecánica él lo usaba para mover sus carros. Hasta que no tenía uso, la tuvo parada por 2 años y entonces la fue a prender, la usó por un mes y decidió venderla. Yo lo que le estoy dando es todos los mantenimientos de ella para dejarla en condiciones operables y empezar a usarla y ir poco a poco arreglando las cosas que me salgan con ella. Estas grúas, mucha gente se equivoca, pero estas grúas son excelente vehículo. No importa cuál de los dos motores tenga, son excelentes vehículos, son duraderas. Fuel strainer. Esto está aquí, en donde está el filtro de diésel. Aquí está el regulador, fuel regulator, de estos motores DT466, DT466E. Los dos modelos son los mismos. Lo único que cambia es que uno es mecánico y el otro es electrónico. El mecánico tiene el sistema completo aquí mecánico, la bomba, y el electrónico tiene esta, que es la que se selló, que es la High Pressure Pump, el mismo sistema que usa el 7360. Esos motores usan este High Pressure Pump. Tiene un IPR, tiene un ICP. Ok, esto es uno de los más situaciones que yo he visto. Esto que está aquí, esto es el strainer. Esto recoge todas las partículas que vienen del tanque. ¿Qué pasa? Estos motores, estas plataformas International montó tanques de diésel
en metal. Con el tiempo, ese metal coge moho por dentro. Si un truck, especialmente cuando el camión estuvo parado por mucho tiempo y no se movió, eso crea condensación. La condensación genera agua. Al generar agua empieza la corrosión. Y esos tanques cogen corrosión. Y todas esas partículas vienen aquí, al strainer, antes de llegar al filtro. ¿Qué pasa? Esto se tapa. Y al taparse, mientras menos diésel entra, ya que esto está casi clock, por lo menos este está yo te diré un 75, un 60% ya clock tapado. Eso hace que entre menos diésel al filtro y en baja el truck te va a trabajar bien, porque en baja no necesita tanta presión. Pero a la que tú le vayas a hacer un drive test, que tú lo estás corriendo, por lo menos en este tú le conectas el escáner y tú lo pones on the loads, le pones carga, lo tiras a correr 50, 55 millas, cuando él necesita diésel, los inyectores necesitan diésel, tú vas a ver que la presión del diésel baja. Debe de estar en estos motores, se supone que esté 65, 60. Esa es la presión normal de estos motores. Cuando tú ves que empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. No, eso es el high, mucho mecánico. No, ese es el high pressure pump. No, eso es el pump. No, mano. Esto es mantenimiento, literalmente. Así mismo, como tú le cambias el filtro de diésel, tú le cambias esto. Lo puedes cambiar, lo puedes limpiar, lo puedes. Cualquier cosa que tú puedas hacer, lo puedes hacer. Lo importante es que no te liquee. Si tú lo montas para atrás, que no esté liqueando, que esté sellado el ring, no te liquee diésel y que esto esté limpio, completo. Lo montas para atrás. Esto yo, cada vez que yo le cambio el aceite a estos motores, yo le pongo, dependiendo cómo esté, se lo pongo nuevo o lo limpio y lo monto para atrás. Esto es igual que el filtro de aire y estos motores. Tienes que limpiarlo, o cambiarlo o limpiarlo. Ok, ya terminamos con este. Otro, muy importante, es esta parte que está aquí arriba. A eso lleva un check valve. Tratar de sacarla con calma, no hay prisa. Ya la bola está afuera. O sea, esta bola es parte del regulador. El material de esta bola es que se deterioran y se craquean. Mira la bola, como ella, no sé si la puedan ver, ya tiene un hoyo ahí. So que ya esta bola se está deteriorando. Ya está perdiendo su, su fortaleza. Literalmente ya está craqueada. Y te fijas como un silicón bien suave, mira, mira. Un silicón bien suave. So, ya esto aquí es un problema. Se supone que una bola sea redonda, sin ningún tipo de crack, ni sin ningún tipo de hoyo, ni nada. Y esto no lo ocasionó ahora mismo yo poniéndole la pinza. So, la pinza solamente yo la apreté un poco y la saqué. So, mira, ya aquí, nada más con sacar esa tapa de ahí, literalmente, con un destello de paleta grande, lo pones arriba, das la vuelta normal para soltar, sacas la tapita y ahí te encuentras la bolita. Y ya aquí, con tú cambiar esta bola, tú estás resolviendo un montón de problemas en el sistema de que tiene que ver con fuel pressure, con los inyectores. O sea, esto te va a ayudar a que mantener los inyectores trabajando, que la presión de diésel se mantenga estable. Tenemos, mira, solamente, y esto es un camión, esto es lo más brutal. La gente se queja a veces mucho de estos camiones, pero esto es un camión que yo lo compré en otro estado, a 8 horas de donde yo vivo. Y el camión llegó a mi casa con esta bola, con este strainer tapado, y llegó aquí. So, con eso los dejo ahí para que puedan analizar lo que les quiero decir. Mano, mantenimiento. Y el muchacho a mí me indicó que él se lo llevó un mecánico, dado que este camión estuvo mucho tiempo parado. Y antes de él venderlo, él se lo llevó un mecánico, porque él era mecánico, pero de carro, no de diésel. Y él se lo llevó y le indicaron que todo está bien. Mira otro detalle que yo saqué para verificar las condiciones del radiador. Mira cómo está el radiador. Mo por dentro y tiene el coolant verde.
Y en adición a eso, la manga del upper radiator, del upper hose, mira las condiciones de cómo está esa manga por dentro. Mira estas condiciones. Mira esa manga cómo está por dentro. Literalmente esta manga, yo le doy un par de meses trabajando esta grúa. Trabajando full en la calle. Ahora en verano que las temperaturas van a subir, esta manga va a reventar por algún lado. Ya su condición, el strength de esta manga de aguantar presión y temperatura, ya ella lo perdió. Y si tienes poco. Mira, ya esta manga hay que cambiarla. Por dentro, este radiador, mucha gente los limpia. Pero todo va a depender de las condiciones de cómo esté por dentro el radiador. ¿Qué pasa? Con estas partículas que están aquí dentro del radiador, así de grande, yo no limpio ni flocheo el radiador. Y te explico por qué. Porque esto se va a meter dentro de las líneas de radiador. Y no hay manera de yo poder limpiar esto. Y de la única manera de yo poder limpiar esto y sacarlo del radiador, era que desoldar, sacar esa tapa, flochar individual cada línea y entonces soldar y montar la tapa para atrás. Es la única manera 100% de que tú puedes limpiar ese radiador. Por ende, yo compro radiador nuevo y le montaría radiador nuevo. Otra cosa es, si eso está así en esas condiciones, yo no me quiero imaginar cómo está el water pump y el oil cooler, que es lo próximo que voy a tener que reemplazar en este vehículo. El water pump y el oil cooler. El oil cooler, ¿por qué voy a reemplazar el oil cooler? Porque el oil, como vamos a dar la vuelta por el lado para que vean el coolant reservoir, que es lo que le quiero decir. Ya esto a mí me decía, ok, hay aceite en el coolant. Porque tú no tienes esto negro, sino es que tiene aceite. Por ende, yo supe que él tenía aceite. Dos cosas, o a él lo repararon anteriormente y se quedó así, porque tampoco se ve tan mal por dentro. Pero ya eso es los inicios de que el oil cooler en algún momento o liqueó o está empezando a liquear. Por cómo se ve el coolant reservoir. So, una de las cosas primeras que hice fue pegarle a la máquina de presión para limpiar el motor, todo el líquido de aceite que tenía, todo lo acicalé completo, para así poder más bien clear dónde está la área de liqueo. Y por lo menos hasta ahora, la área de liqueo era por el high pressure pump, el power steering que estaba liqueando. Y aquí no tengo ningún tipo de liqueo. El único liqueo que tengo aquí es por el front covers, que me está liqueando bien mínimo por aquí. Coolant. Pero eso tiene que ver porque el coolant que le están echando es el coolant incorrecto. Y no estaba. Y estos liners que me han puesto en el front covers, si tú no le echas los aditivos correctos y el coolant no esté en especificaciones, esos liners con el tiempo pegan a liquear. Por más nuevo que tú le hayas puesto, al tiempo te van a pegar a liquear. Por eso es bien importante en estos motores chequear el coolant y el aceite. El aceite por el Hue System que tiene montado en los inyectores y el coolant por estos liners de front cover que son bien delicados. Si no tienen el coolant correcto, te van a empezar a liquear con el tiempo. Entonces tú vas a decir, pero si yo pagué 1,000, 2,000 pesos por cambiarme este front cover, ponerme los liners nuevos, ¿por qué me está liqueando otra vez? No, porque es un mal de ellos. No es que es un mal de ellos. Es que no están echando el coolant correcto de este motor. Voy a remover el oil cooler para verificarlo, chequear que no esté tapado el oil cooler adentro. Venden un kit completo, International te vende el kit para tú ponerle todos los sellos completos. Lo más importante que yo quiero verificar es que el oil cooler no esté tapado. Y de ahí en fuera, perfecto. Si no está tapado, no tengo que comprar el oil cooler. Si está tapado, tengo que comprar el oil cooler. Otra cosa. Por fuera no hay ningún líquido del cooler, pero nadie me garantiza que él está liqueando por el O-ring que está aquí. Hay dos O-rines. Está el O-ring que hace que no liquee el aceite hacia afuera y está el O-ring que hace que no liquee aceite hacia adentro. Por ende, si el O-ring de adentro está medio gastadito o medio malo, por ahí es que pegan ellos a liquear también. Eso yo lo he visto mucho en los 7.3, que pegan a liquear por ese O-ring. Eso es bien importante, ese O-ring. Pero no hay manera de probarlo a menos que tú le metas presión aquí y si ves que la presión le pones un DIY como una tinta, esa tinta entra y donde salga la tinta donde tú la veas, sea en el crán del aceite o en el coolant, ahí vas a ver por dónde es que te está liqueando él. Dependiendo, si estás buscando aceite, pues
chequeas el coolant. Si estás buscando coolant, chequeas en el aceite. Donde te salga. Viene un plate también, que tú le pones el plate. Cuando sacas el oil cooler afuera, viene un plate. International hizo un plate que tú lo pones en el oil cooler y le metes presión. Y ahí tú sabes dónde, si el oil cooler te está liqueando o no. Hay muchas herramientas que puedes utilizar para verificar estos motores. Pero nada, ahora vamos a... Ya chequeamos la bola de regulador, sacamos el strainer. Ahora lo próximo es empezar a sacar las partes del radiador para montar radiador nuevo. Este fan blade tengo que limpiarlo. Y el fan blade que tiene es el original. International tiró un recall de un fan blade de 9 blades. Este es de 8. El que tiró International es el de 9. Y ese de 9 es el que usa el DT365, que es el próximo modelo del DT466. Para el 2003 para arriba. Usa el de 9 blades. Ese lo tiró y le cae aquí. International mandó a recomendar que montáramos ese blade. ¿Por qué? Porque para poder prevenir que se calientaban estos motores. Pues ellos vinieron con ese blade y con un fan clutch. Y el fan clutch nuevo te sale un número, pero es el mismo que usa el VT365, literalmente. Y el 6 liter de Ford 60 es el mismo, tienen parecido el blade y el fan clutch. Bueno, con esto concluimos este video. Estén pendientes por la parte 2. Vamos a seguir bregando con este camión para ponerlo en óptimas condiciones. Stay tuned for more.